Bueno muchachos, anoche nuestro primer día aquí en Omán. Vamos a subir esta pista, 2200 metros, y nos metimos para poder dormir porque abajo hacía 47 grados. Y bueno, aquí estamos a 1200 metros. Vamos hacia Mascate. Hay niebla y la verdad que esta noche hemos dormido bien, no hemos pasado calor. Y ahí hay una mujer que estaba esperando que me vistiera porque estaba de calzoncillo, no me había dado cuenta. Esto es una mezquita, como podéis ver, pequeñita. Aquí han dejado té y dátiles para si alguien viene a rezar. La mezquita es esto realmente, muy pequeño, y aquí también rezan aquí fuera. Aquí tenemos agua fría, un enfriador y agua potable. Y el agua está fresquita, si no, no se podría ni beber. Y aquí están los servicios y con esa manguera nos duchamos anoche. Y la pista, claro, es un problema porque de noche no se veía nada y cuando la parte es llana no hay problema con las luces, pero cuando tiene una pendiente, ¿qué ocurre? Que no enfoca las luces y no ves la cantidad de pendiente que tiene. Hello. Voy a cambiar el té. Yo estaba en calzoncillos y la mujer estaba allí, estaba girada de espaldas. Yo no me había dado cuenta, no la había visto. La han llamado. Nos han dado unos dátiles. Qué bueno. La Nalita siempre pilla. Aquí hemos acampado. De niebla. Mejor, que cuando salga el sol no se puede ni estar. Bueno, ahora vamos hacia 2000 y pico metros y estará mejor la cosa. A esa altitud tendremos unos 10 o 15 grados menos, con lo cual yo calculo que estaremos a unos 30 arriba. A ver si recogemos la tienda y nos vamos. Bueno, nada como despertarse con la vecina trayéndote café. Vamos a ver si nos dan ya nuestro visado para Irán, porque tendremos que dejar los pasaportes. Es un problema porque luego nos vamos a acercar hacia el sur de Yemen. Ya hay muchos checkpoints. Y va a ser un problema si dejamos el pasaporte. Vamos a intentar no dejarlo y recogerlo cuando volvamos, porque ahora vamos a bajar por el interior hasta Salalah, que está cerquita de la frontera de Yemen, y luego vamos a subir por toda la costa y vamos a pasar a Yemen, pero entre que está muy complicado entrar si no eres periodista y tal, y que vamos muy justo de tiempo porque tenemos que estar el día 5 en Dubái, y ya de Dubái subiremos al norte de Emiratos y cogeremos el barco para Irán. Esos son los planes, ya veremos si no cambian. Bueno, estaba pensando, ¿no? Porque claro, ha venido la chica, me ha ofrecido café, me ha dado café, aquí lo estoy tomando, caliente. Pero el hecho de que, no digo por mí, sino por las personas que vengan a esta mezquita, que estén de paso y paren a la mezquita. El falta de que vengas a la mezquita, tenga tu café caliente, que tenga tus dátiles, es un detallazo, ¿eh? Porque vienen coches. ¿Pararán o no pararán? ¿Qué creéis vosotros? ¿Sabe por qué no paran? Porque estoy yo. Una mujer. Que es un detallazo, ¿no? Que bueno, que vengas y es como una forma de que te cuiden. Y bueno, eso no pasa en Europa. No vas a una iglesia y tienes ahí dátiles de café para tomar, ¿no? Vámonos. ¿Sal? ¿Vas por la izquierda? ¿Me oyes? Cuidado que la de adelante no agarra tanto como la de atrás, ¿eh? Ya. Hay zonas que hay un poco de gravilla. Sí, hay trampas. Que sí, ese amortiguador ya está, ya. Sí, hay que endurecerlo un poco. Se va muy blanda, de suspensión. La llevas muy blanda. Yo también hemos de tocar la suspensión luego. Se ve la claridad arriba del todo. Dios. Botes. ¿Puedo poner este carril? Esto con barro tiene que ser. ¿Esto? Una risa. Además, si ve que hubo barro aquí en su momento. Claro, ha habido barro. Cuando llueva, esto se tiene que poner. Vamos, hay bastante arena. Han recortado por aquí. Bueno, estamos subiendo, pero infelizmente no se ve nada. Aquí a la derecha se ve que hay un paisaje precioso, pero no se ve. O sea, se ve que hay un paisaje precioso, pero no se ve.
O sea que... Sí. Bueno, imaginamos que hay un paisaje precioso, pero no se ve. Sí, no, pero sí que lo hay porque he visto fotos y es impresionante. Lo que pasa es que hay como una niebla y no se ve nada, pero a medida que vamos subiendo va clareando más y bueno, esperemos que se vea algo. De momento estamos a 27 grados y... Una maravilla. Sí, el hecho de que haga más fresco se agradece. No se ve un viento. No se ve nada, vámonos. Las cabras. Joder, si bajamos otra vez lo mismo. Bueno, mira, aquí hay como una zona de acampada, de hacer hogueras, papelera para echar la basura. Aquí la gente viene a pasar pues el día, la noche y a descansar un poco del calor. Llevamos ya un buen rato, todavía no hemos llegado. Dios. Lo he escuchado de aquí. Adiós, sí yo. Esto no puede ser, hay que ver. Arriba. Yo creo que tendremos que volver por aquí. ¿Tú crees? Creo que sí. ¿Ahora qué? A la izquierda, porque la placa estará para los que vienen de ahí. Seguro, ¿no? Una pena la niebla esta. El sol está ahí queriendo salir, pero nada. De todas formas, mejor si no sale, porque empezará a hacer bastante calor. Mira qué bonito. Mira aquí, hay bastante grava. Mira el pueblecillo este, donde está aquí metido, Dios. Con las cabras. Qué bonito. La tierra gris, morada. Hello, ¿Al-Salah? ¿Qué dices? Yamel Cham. ¿Yamel San? ¿No? Ah, es la otra pista. Ah, ok. ¿Here? Ah, ok. Hello. Hay que dar la vuelta. Pues ya nada. Thank you. Pues por aquí, está cortado. Damos la vuelta y se acabó. Yamel Sam, it's close. Okay, thank you. Might be going crazy, I don't know what to do. My heart is screaming for you. Ya está, se acabó. What I'm trying to say is that you make the sky look blue, even when it's No se ve absolutamente nada. Está en equilibrio un poco, no te caigas. Quieta para. ¡Wow! can make it go away. Bueno, pues como podéis ver, solo se ve niebla. Pero tiene que ser muy bonito. Dios. Bueno, esto que os voy a enseñar es la primera vez que lo veo, ¿eh? Y mira que ya han sido 60 países, pero esto... Disculpen, esta tienda es solo para mujeres. Toma ya. Así que va a entrar solo Fernandita. Un supermercado solo para mujeres. Está prohibida la entrada de hombres. Aquí solo pueden entrar mujeres. Mira, es un supermercado normal y corriente, pero solo para mujeres. Pintados para que no se vea lo que hay dentro. Vamos a ver si podemos comer en algún sitio. Creo que está cerrado, Dice Vicente que no aguanta más de sed, que se va a morir y tiene que parar en la autovía para beber agua. Tengo un sueño horrible. No me gustan las autovías. Es horrible. Estaba deshidratando. Calla, qué exagerado. Pues lo mismo que tú cuando tienes hambre. Calla, pero a mí me duele la cabeza, vomito, es diferente. Estoy durmiendo, ¿sabes? Pues espabila. Ya, pero es que la autovía es lo peor. Como no se ve nada tampoco. Me echaría así media horita. Venga, tírale, vámonos. Da tiempo, ¿no? No, da tiempo. Media horita. Dios. ¿Y si tengo un accidente? Mójate la cara. ¿Qué? Mójate la cara y seguimos. Vamos en el neumático, el Desert de Motoceta, en tierra genial, en asfalto lo único que suena a partir de 80 empieza a hacer un ruido, pero bueno, no está mal, agarra bien el asfalto, habrá que verlo en mojado, no fuera por el sonido. Y vamos a ver cuántos kilómetros le hacemos. Tengo hambre. Fernandita tiene hambre, cosa rara. Claro, ¿qué quieres? Yo tengo metabolismo rápido. La niebla esta nos va a acompañar por toda esta zona. Bueno, mirad qué castillo, pasa que la visibilidad es muy mala, muralla de barro súper antigua. Tienes que a la derecha. Ese es el foco.
Fijaros qué día tenemos, así lleva desde esta mañana. Y estás también en Emiratos, en Bagdad. Sí, está toda esta zona. Mira la muralla, qué pasada. Y a los pincillos de barro. Muscat, la capital de Omán, como veis, está metida entre las rocas también. Este país súper montañoso, pero en plan rocas, ¿sabes? Pinos poco, por toda esta zona. Ya la zona del sur es bastante diferente y bastante verde. Y luego cerca de la frontera de Arabia Saudí es desierto, arena. Sí, tiene de todo un poco. Y aquí, pues bueno, como en otros países de Oriente Medio, casi toda la gente que trabaja en muchos sectores es pakistaní, hindú, este pedazo de rocas por todos los sitios. Aquí. Oye, qué pedazo de hotel, ¿no? Estamos subiendo el nivel aquí. Nos van a subir hasta las maletas. Eso sí, al menos tendrán carro. ¿Tu pasaporte? Luego estoy enchufado porque la batería del interfón se me estaba acabando. Bueno, estamos ya en Mascate, vamos siguiendo el coche este que veis ahí delante, el blanco. Estamos yendo a su casa. ¿Quién es? Pues bueno, este chico es un hombre que ha viajado también, ha estado 3 años por África con una BMW, él es omaní. Y bueno, vamos a su casa a cenar. Nos ha contado algo muy curioso, él es profesor de autoescuela, pero aquí las autoescuelas no funcionan como creo que en todos los países, o la mayoría, al menos en España. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en las autoescuelas los profesores enseñan por cuenta propia, o sea, como autónomos. Tú tienes tu coche, sacas tu licencia, no tienes que trabajar para ninguna compañía, lo haces por tu cuenta. Raro, ¿no? Me marca 38 grados, pero bueno, es que hay un aire caliente. Aquí se sacan los seguros para Irán. Hay que tener un seguro de vida para que te den la visa en Irán. Y lo vamos a sacar aquí. Mañana iremos a la embajada por si nos morimos. Ok, don't worry. Es que el profesor de autoescuela se ha encontrado con una antigua alumna. Thank you. It's pinky, but now it's dirt. Yeah. Do you want upper here? No, up. No? No, don't drive up. Just up for picture. For picture. No? Okay. Okay, just let me take out my helmet. Muy pequeñita. Thank you. Come tomorrow. Have a nice. Mucha gasolina y nos la ha pagado él. No hay forma. Le dices que no, pero nada. Le hemos dicho que no, que luego echábamos, no, echar y tal, que nos la ha pagado. 21 litros, 12 euros más o menos. Vamos que el profesor de autoescuela Va cagando. rapidito. Como enseña a los alumnos así. Sí. Buenos días, personas y seguidores. Estamos yendo ahora al consulado de Irán. Supongo que ya todo bien, pero bueno. La idea inicial era ir al consulado cuando ya prácticamente nos fuésemos de Omán. Pero bueno, por si acaso vamos a ir antes. De hecho, por eso vinimos a Mascate, la capital de Omán. Voy a ir con Vicente. El espacio que tiene en la moto para el pasajero es menor que en las demás motos porque Vicente adelantó el top, entonces tengo menos espacio. Estos manguitos los hemos traído de Brasil. Entramos aquí ahora en la zona de las embajadas. Justo en la entrada hay un control de policía que te pregunta dónde vas. Ahí está la embajada de Sudán. Hemos pasado la de Inglaterra. Mira, Estados Unidos, ¿eh? Qué pijita. Joder, la que tiene montada para entrar. Dios. Vamos a ver la de Irán, ¿qué tal? Jordania. No es nada mal las embajadas aquí, ¿eh? ¿Qué nivel? Es esta, cariño. Esta, ¿no? A la derecha. Así está. Embajada de la República Islámica de Irán. Vamos a aparcar. Tienes que aparcar afuera. ¿Será que se puede entrar adentro? No creo. Me extraño con la moto. Chavales, muchachos, ahora os decimos qué es lo que pasa. No vamos a entrar con cámara porque todavía no queremos ir a la cárcel. Vamos a esperar un poco. Hola. Todavía es muy temprano. No me acuerdo cómo se pone eso. Fernandita se va a poner el pañuelito para entrar aquí a la embajada. Vamos a empezar con el pie derecho. Exacto. Formalitos. Por si Bien. acaso. Nadie nos ha dicho, pero he visto una mujer ahí entrando y es lo que supuse
que habrá que ponerlo, así que nada. Hala. Bueno, ahora vamos a parar en el restaurante, os contamos qué ha pasado en el consulado. Aquí estamos para explicaros qué ha pasado en la embajada de Irán. Bueno, lo primero es que, como habéis visto, para entrar antes tienes que pasar por un control. Así como en los aeropuertos, que pasas por un arco, dejamos el casco ahí, nos tomó nota y fuimos dentro. Y dentro, bueno, primero nos quedamos así, ¿qué hacemos ahora? Porque vimos que la gente estaba rellenando un papel, pero el papel estaba todo en árabe y nosotros, hostia, que no entendemos nada. Esperamos a que nos atendieran el hombre que estaba en la ventanilla y dijimos, venimos a sacarnos la visa, que ya teníamos solicitado el número previamente, que tenéis que hacerlo sí o sí. Y nos coge el pasaporte y nos dice que nos sentemos. Estamos sentados ahí y luego nos llama a una entrevista, ¿no? Hablaba español, curiosamente, porque había estado en Venezuela un tiempo y bueno, se defendía más o menos. Y nos empieza a decir que de entrada que le contemos un poco, pues para qué queremos ir a Irán, que qué pensamos del país, etcétera, etcétera. Y el hombre, pues lo primero que nos dice, después de que le explicamos todo, nos dice, no estamos dando visas para Irán a extranjeros. Dios, tenemos un problema, porque resulta que nosotros ya en Arabia hemos estado 3 meses y no podemos volver a entrar. Podíamos entrar en Emiratos, que es la idea para volver a entrar, para ir de ahí a Irán, y resulta que ya no podíamos salir de ahí, porque hacia Yemen tampoco podemos entrar, si no eres periodista no te dejan. Entonces, pillado. Pedro dice, bueno, pero a vosotros os la vamos a dar. Entonces le explicamos que íbamos en moto, que llevamos 60 países recorridos, que tal, que cual, y el hombre que ha viajado un poco también, pues le caímos en gracia y dice, os la voy a dar. Y entonces, pues nada, genial. Nos mandó el secretario nos mandó pagar una tasa que nos cuesta unos 120 euros. 120 euros los dos, 60 euros cada uno, que se paga en el banco, en un banco de Irán, que está cerquita, a unos 3 kilómetros, y volvemos y ya nos la da. Luego, después de salir, el secretario, que nos esperemos que el cónsul quiera hablar con nosotros. Esperamos, el cónsul viene a hablar con nosotros, nos dice, pues bueno, que tampoco nos seguimos todo el mundo, que aunque la gente es buena, pero que hay gente también, hay ladroncillos por ahí, y nos da su número de teléfono, que por favor que le avisemos cuando entremos, cuando salgamos de Irán, que si tenemos algún problema que le llamemos. En fin, la verdad es que nos ha tratado genialmente bien, le hemos caído bien. Así que listo, ya tenemos la visa para Irán, ahora recogeremos Oman y creemos que en unas 3 semanas más o menos entraremos de Irán y lo disfrutaremos mucho y os enseñaremos todo, así que no os lo perdáis. Exacto, y nos han dado 45 días. Que pedíamos un mes y le decimos, puede ser más, y decir, el máximo son 45. Y digo, pues 45 días. Así que ya tenemos 45 días para disfrutar de Irán. ¡Hala! Buenos días, son las 8:30 creo, ya estamos, bueno, yo estoy lista y Vicente todavía no está, como siempre yo esperándole. La idea nuestra es ir en dirección a Salalah, que está en el sur, más o menos a unos 1200 kilómetros. Hay una tirada buena, iremos por el desierto y bueno, mucho calor, seguramente, muy seco, sin embargo aquí está muy húmedo todo, estaremos a unos 70% de humedad. ¿Qué le vamos a hacer? Así es el viaje, no todas las veces tendremos una temperatura ideal. Hoy creo que haremos más o menos unos 350 kilómetros. Bueno, a ver si salimos, que ya va siendo hora. Nossa, así você me mata. ¿Ya? Hay muchos pueblos que están así, totalmente cerca de las rocas. Excava un poco de la montaña y hace el edificio. Hoy hay más visibilidad que el otro día porque cuando llegamos aquí se veía muy poco. Esta montaña y el atardecer tiene que tener un color precioso. Qué contraste, ¿no? Eso porque hay calima ahora y no se ve bien nítido. estamos yendo a Salalah, nos quedan 966 kilómetros. Solo. Pues vámonos. Yalla habibi. Wanna hold you close, but you know my mind is torn up. I never thought it'd be like this.
Qué bonito, ¿eh? Estas montañas, todo roca, cuando llueve, Cuidado. baja el agua a lo bestia, ¿sabes? Espérate. Hostia, la cabra. Aquí es que otro tipo de animal, o no sean cabras, Wow, qué pasada. chulo. Las cabras mirando y estas cabras locas. Pensarán, nunca he visto ese tipo de cabra, ¿eh? Mira otra cabra aquí, Dios. Espera. Mira dónde está el pueblo. A la izquierda. Sí, qué bonito. No hay cómo avanzar más. Estamos ahora a 46 grados, ha bajado la temperatura 1 grado, estaba marcando 47. Estábamos en un restaurante pero nos han echado, dijeron que teníamos que irnos básicamente porque estaba viniendo el cliente. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Pues la hora de más calor del día y nosotros buscando un sitio donde quedarnos y escondernos un poco porque hace muchísimo calor, nos estamos derritiendo. Lo peor es que estamos en un pueblo donde no hay nada. Las cafeterías que hay son coffee shops que luego ni café tienen, solo tienen de comer. No hay nadie en la calle, todo cerrado. Hasta la frutería cerrada. Sufrimiento, ¿eh? Si salimos pronto. Da igual, hay sitios que no hay hoteles, cariño. ¿Cuántas veces hemos ido a un sitio donde no hay hoteles? Tenemos que acampar. Vamos a ver, cariño. En 4 horas hacemos 300 kilómetros. Vale. 300 kilómetros encontramos algo seguro. Claro que no, mira dónde estamos, hemos Pues hecho sí. 230, Bueno, 100 pues kilómetros más, no tiene nada. Vale, pues un pueblo más decente donde haya algo más. Claro, a Ya. veces hay, pero a veces no hay. A veces lo que encontramos son pueblos así y peores. Vamos a programarlo para mañana. Pues mañana en el camino verás lo que hay. Peor que esto. Los pueblos estos pequeños, la mayoría no tienen hoteles, no vienen turismo aquí. ¿Por qué van a tener un hotel? Bueno, pues una cafetería un poco en condiciones, no sé, este pueblo es una mierda. Exacto, y la mayoría de los pueblos que vamos a encontrar será igual. Vamos a meternos debajo de un palmeral de estos. Si no nos vamos y a tomar por culo y ya está, hacemos camino. Calentito, vamos a hacer Buscar una sombra, cariño. una mezquita. Agua, hay que comprar, no podemos Sí. irnos sin agua, ¿eh? Mirad qué pedazo tanqueta hay ahí. Bueno, es que he mojado la camiseta hace como 5 minutos y ya se me está secando. Dura 10 minutos en marcha, pero bueno, si está fresquito. Aunque el agua esté caliente, se refresca. Pero bueno, quedan 813 kilómetros a Jaladá. Luego subiremos por la costa, que hará mejor tiempo. La verdad es que teníamos que haber ido por la costa. Última gasolinera en 345 kilómetros. Así que tenemos un problema. Vamos a buscar una garrafita, por lo menos llevar 15 litros. A ver si encontramos algún sitio para refugiarnos del calor. Y Fernanda se echó una siesta. Yo voy a ver si edito porque hace mucho calor ya. Son las 12. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. ¿Veis ese coche? Eso que lleva pintado como de color tierra es barro que le echan para que no se le raye el coche con las tormentas de arena y sobre todo toda la arena que va desprendiendo los coches cuando pasan. Entonces salir deprisa por la autovía pues le protege. Y cuando cogen una autovía, una autopista y que van a ir deprisa, se lo ponen en un viaje largo, luego lo limpian y ya está. Y así el coche evita que se le raye. Curioso, ¿veis? Lo llevan muchos coches. Hi. Do you have Wi-Fi here? Wi-Fi? The bike here, no problem, no? The bike here? 2 bikes. Okay, thank you. Hogar Dulce. ¿Podemos aire acondicionado? Está limpio. Vamos a ver el lado positivo. Me gusta el color. A ducharnos luego. Son las 4:30 de la mañana. 4:50. Se nos ha hecho un poquillo tarde. Queríamos haber salido a las 4. ¿Se nos ha hecho? Se nos ha hecho. Asúmelo. Vicente se queda 25 minutos en el baño. Las cosas de palacio van despacio. Vámonos. No, pero es que no es que esté haciendo nada, es que está en el teléfono. Venga, tira para atrás. Que me paso toda la vida esperándote y ahora por un día que me tienes que esperar. Cariño, y ayer, anteayer. Claro. Ya te voy a contar yo a ti las veces que te tengo que esperar yo. Pues oye, no, esto un poco más no pillamos habitación. Esto está en medio del desierto, en medio de la nada. Hay una gasolinera, hay 4 cosas aquí. El hotel carísimo, pero lo único que había. Y hay una tormenta de arena anoche que al final íbamos a acampar y desistimos. Y justo había esto aquí. La carretera es un coñazo. Salimos de madrugada para coger las horas más frescas del día, pero aún así
así hace un calor terrible, así que estamos pensando en desviarnos y bajar hacia Salalá por la costa, que seguro que está un poco más fresco.